Hola, buenos días. Hoy vamos a dar inicio a lo que es la unidad 3, que es calidad de agua. Para ello vamos a comenzar un poco teniendo un pantallazo de lo que son los recursos hídricos en América Latina y en el mundo. Vamos a ir entrando en realidad de a poco en lo que es la gestión. Vamos a comenzar por los temas de los que vamos a hablar, como les decía, el agua como recurso, la situación del agua potable, el agua como fuente de desarrollo en América Latina, la producción acuícola, cuáles son las cuestiones que deberían resolverse y los desafíos para el sector científico-tecnológico, ¿sí? Nosotros sabemos que el 97,5% de agua que existe en el mundo está concentrada en los océanos y es agua salada, obviamente. El restante 2,5% es agua dulce que se distribuye entre glaciares, agua subterránea y permafrost, teniendo los glaciares el mayor porcentaje de representación. Y el menor porcentaje lo tiene en el agua superficial y atmosférica, que a su vez el mayor porcentaje del agua superficial y atmosférica está en los lagos de agua dulce y en los humedales, seguidos por la humedad del suelo, ríos y atmósfera. Cuando hablamos de la disponibilidad de los recursos hídricos en el mundo, vamos a ver que el mayor porcentaje de disponibilidad está en Asia. Pensemos la relación que tiene esto con la diapositiva anterior. Y Asia consume de esa disponibilidad que tiene 60% para consumo humano. Le sigue América del Sur, América del Norte, África, Europa y Australia y Oceanía. Los recursos superficiales en América Latina, ¿cómo se distribuyen? Cuando América Latina tiene dos grandes cuencas superficiales, la mayor de ellas es el Amazonas, que abarca casi 4 millones de kilómetros cuadrados con un caudal de 100.000 metros cúbicos por segundo. Y la segunda es la cuenca del Plata, que tiene una superficie de un poco más de 3.000 millones de kilómetros cuadrados y con un caudal en desembocadura de 23.000 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Tenemos en América Latina el 8% de la población mundial, el 12% del territorio mundial y concentramos, como lo habíamos visto en la diapositiva anterior, bueno, acá tenemos un 30%, pero entre un 26 y un 30% del recurso hídrico a nivel mundial. También cuando hablamos de distintas regiones nos referimos a las zonas áridas y zonas húmedas que están representadas por distintos colores en el mapa, pero las zonas áridas son básicamente las que están en la gama de los colores del marrón al amarillo y las zonas húmedas son las que se representan del verde al azul, ¿sí? Eso depende del régimen hídrico, por ejemplo, que tenga la zona. Cuando hablamos de los recursos hídricos subterráneos en América Latina, estoy segura que a todos se les vino a la cabeza lo que es el acuífero Guaraní. Y el acuífero Guaraní en Argentina, en realidad no solo en Argentina, ocupa 4 o 5 países: Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay, y hay algunas teorías que lo extienden hasta Bolivia, hasta el sur de Bolivia. Depende de qué autor leamos. A mí me gustaría en este punto que, habiendo visto la distribución de los recursos hídricos subterráneos y la distribución de los recursos hídricos superficiales, esto lo vamos a poner en el foro como punto 1 de la actividad no obligatoria, es buscar las características de las cuencas superficiales y subterráneas que mencionamos, ¿sí? Y en ese sentido les voy a decir, bueno, encontrar información sobre Amazonas y la cuenca del Plata no debería ser dificultoso. Sin embargo, en el acuífero Guaraní sí.
Hay dos países que lo tienen muy estudiado, que son Brasil y Uruguay, por dos características muy puntuales de este acuífero en Brasil y Uruguay, que son completamente diferentes a las características de este acuífero del lado argentino. Yo quiero que busquen particularidades. Si no encuentran, o si se les complica o les dificulta, me escriben y me consultan si la información que están usando es fiable y los voy a ir guiando un poco con ese tema. Bien, cuando nosotros tenemos que gestionar, primero hay que saber qué vamos a gestionar y para quiénes. Entonces, hay ciertos números que tenemos que tener en la cabeza, como es, por ejemplo, la población que se encuentra con determinada problemática referida al agua y el recurso con el que yo cuento. Por eso en un principio vimos agua superficial y agua subterránea. Estos son números como para que los tengan en la cabeza o sepan un poco de qué hablamos cuando decimos qué población tenemos que servir sí, que servir. La población mundial es de casi 7.500 millones de personas, de las cuales casi 2.000 millones de personas no beben agua potable y 3.000 millones de personas no tienen acceso a medios de saneamiento. En América Latina y el Caribe la población total es de 625 millones de personas. El 76% de los habitantes latinoamericanos están radicados en ciudades, de los cuales y 65 millones de habitantes rurales no tienen agua potable. Sin embargo, estadísticamente hablando, el 85% de la población urbana sí tiene agua potable. Y acá vamos a ver el siguiente gráfico en el que esto queda muy bien representado. En la Argentina nosotros tenemos casi un 95% de cobertura de agua potable y un 90% de cobertura de saneamiento. ¿Pero por qué? Porque la mayor cantidad de habitantes se encuentra ubicado en grandes urbes, que son las que tienen servicio de agua potable y saneamiento, ¿sí? Bien, como les decía, cuando nosotros vamos a hablar sobre gestión, hay ciertos números que tenemos que tener en cuenta. Obviamente depende del trabajo que vayamos a hacer, ¿sí? Pero, por ejemplo, una organización que es de consulta constante dentro de la gestión es la FAO. Así que para quienes no sepan qué es la FAO y como punto 2 del foro no obligatorio, vamos a buscar qué es FAO. Indica que en América Latina y el Caribe, y principalmente en Argentina, el mapa del hambre indica que menos del 5% de la población padece hambre e inseguridad alimentaria. Estos registros son del año 2010-2012. Fíjense también si les interesa, si es que hay algún dato nuevo en la página de la FAO, como para comparar los procesos principalmente políticos y la política alimentaria y de saneamiento y agua potable que existe en el país, para ir comparándolo y tener un registro de lo que sucede año a año, ¿sí? Sin embargo, bueno, estos son otra serie de datos también que les puedo dejar, pero lo que me interesa de acá es que veamos que la fuente es la CEPAL. Y vamos al punto número 3 de nuestro foro no obligatorio. Busquen qué es la CEPAL. ¿Qué es el índice de desarrollo humano? El índice de desarrollo humano, como bien lo dice su nombre, es un índice que mide distintos parámetros y que indican el desarrollo que tiene una sociedad, ¿sí? Se mide por la vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer.
por la educación, que está medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada con la matriculación de escuela primaria, secundaria y terciaria, y un nivel de vida digno que está dado por el Producto Interno Bruto per cápita en dólares. Y acá vamos al punto número 4 de nuestro foro no obligatorio, y quiero que busquen lo que es el Producto Bruto Interno y cómo se mide, ¿sí? Eso, insisto, para ir entrando de lleno en lo que es la gestión, son parámetros que sí tenemos que tener en la cabeza y definiciones que tenemos que tener en la cabeza. Y el índice de desarrollo humano para América Latina de la década del 80 a la década del 2000, vamos a decir 2010-2020, fíjense que para 1980 los colores que predominan son rojos y naranjas, que indican que un índice de desarrollo humano es bajo o medio. Y para el año 2013 tenemos números o colores que tienden hacia los verdes oscuros, indicando alto y muy alto. Hay países que se quedaron, por decirlo de alguna manera, así, con un desarrollo inferior al promedio que se fue dando en América Latina y el Caribe. Me gustaría también que piensen en los procesos políticos y en las políticas de saneamiento, agua potable, de desarrollo humano que se implementaron en los países que quedaron de cierta manera relegados y en los países que avanzaron en estas décadas. Eso como primer punto, y como punto número 5 de este foro van a buscar lo que es el PNUD. Lo que me interesa que sepan es la importancia de todos estos organismos que vengo mencionando, como la FAO, la CEPAL, el PIB, y el PNUD. Y cuando tengamos nuestra clase presencial vamos a hablar un poco sobre esto. Busquen también lo que es el BID, como punto número 6. E insisto, apunten mucho a la importancia de estos organismos, ¿sí? Pensemos que Argentina tiene un índice de desarrollo humano que está dado por el 0,775 y ocupa un puesto mundial número 46. El índice de desarrollo humano va muy de la mano con lo que es el saneamiento. Y pensamos en lo siguiente, nosotros estamos viendo en el eje de las X, el índice de desarrollo humano, y en el eje de las Y, el porcentaje de saneamiento. Es proporcional este crecimiento, ¿sí? ¿Y por qué pensemos que es proporcional? Pensemos o relacionemos el índice de desarrollo humano. Mientras mayor índice de desarrollo humano exista, mayor demanda va a haber de la sociedad por servicios básicos como es el agua potable y el saneamiento, por ejemplo. Bueno, esto también creo que algo habíamos hablado, pero retomémoslo, principalmente esto a muy grandes rasgos y a nivel mundial. La mayor concentración o el mayor porcentaje de agua que se usa está destinado a el sector agropecuario, que varía entre un 40 y casi un 90% según las regiones, seguido por también según las regiones un uso doméstico y finalmente un uso industrial. Cuando hablamos como agua como fuente de desarrollo en América Latina, pensamos, como bien lo dijimos previamente, que la agricultura es el mayor consumidor de agua a nivel mundial y en América Latina. Se estima que para el año 2050 la agricultura tendrá que producir un 60% más de alimentos a nivel mundial y un 100% más en los países en vías de desarrollo. Esto porque esto está relacionado directamente al crecimiento poblacional que se viene dando, ¿sí? Y en Argentina vemos que
El 75, diría, por ciento que se usa de agua está destinado al uso agrícola. Hay un 10% destinado a uso industrial y un 15% destinado al uso doméstico. Todo esto a muy grandes rasgos, no escapamos de la estadística mundial, por decirlo de alguna manera. Según AISA, Argentina, o Buenos Aires en realidad, que es la zona servida por esta empresa, consume cerca de 600 litros diarios, ¿sí?, por habitante, con un costo de 251 pesos por metro cúbico. Le sigue México con 310, Río de Janeiro con 200, etc. Y miren la proporción que hay entre costo y litros consumidos. No estoy diciendo que se tiene que aumentar el costo para que dejemos de consumir agua, porque considero que el agua es un derecho humano. Sin embargo, esto tendría que hacernos pensar y repensar la relación que tenemos con el agua, cómo la usamos y cómo se derrocha, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco de lo que es calidad del agua ya. Cuando hablamos de calidad de agua nos interesa la contaminación microbiológica. ¿Por qué? Porque el agua, cuando se contamina en este sentido, transporta patógenos de enfermedades humanas y animales. Piensen en un ejemplo de un patógeno que puede ser transportado por el agua. Y pongámoslo como punto número 7 de nuestro foro no obligatorio. Ahí dijimos un contaminante patógeno que se puede transportar en el agua. Y punto número 8, para quienes no saben lo que es un patógeno, buscan la definición de patógeno, porque tengo entendido que ustedes tienen biología, aunque tal vez, o ecología en realidad, pero no sé si tocan estos temas. Y después tenemos, bueno, y tienen química ambiental, así que deberían haberlo visto en alguna de esas materias. Y después tenemos la contaminación química, que está dada por contaminantes inorgánicos y orgánicos. Que esto lo vamos a ver a lo largo de la materia, obviamente, y creo que les resulta un poco más familiar por ahí. La contaminación microbiológica en América Latina, ¿por qué es importante? Pensemos que si nosotros no tenemos un servicio de agua potable, y ahí vamos a hacer un parate y vamos a hablar de lo que es el agua potable. Acá en Argentina la regulación de agua potable está dada por el Código Alimentario Argentino, que tiene una tabla número 12, si mal no recuerdo el número. Esto pueden buscarlo también. Indica cuáles son los niveles guía de determinados parámetros que tiene que tener el agua a fines de considerarse agua potable. Obviamente, todos los que son patógenos no deberían presentarse en el agua potable. Es por ello, ni patógenos ni compuestos químicos que puedan ser peligrosos para la salud, no deben encontrarse en el agua potable. Busquen después Código Alimentario Argentino, anexo 12, que es la tabla de niveles permitidos para el agua potable, y van a encontrar diferentes parámetros y un rango en el que se pueden encontrar, por ejemplo, sodio, cloro, potasio, etcétera, en agua. Sin embargo, la población que no consume agua potable está expuesta a consumir agua con distintos patógenos, como ser, por ejemplo, el virus de la hepatitis A, por nombrar algunos. Y estas estadísticas lo que hacen es relacionar básicamente el saneamiento con las muertes neonatales. Fíjense que las enfermedades diarreicas están en un 14% a nivel mundial y está muy relacionado con lo que veníamos hablando previamente.
Obviamente nuestra realidad como personas que viven en un ámbito urbano es diferente a la gente que no tiene, porque mal que mal nosotros si no tenemos agua potable probablemente podemos acceder a algún pozo, alguna perforación que nos pueda brindar agua de cierta calidad y o en su defecto a comprar agua embotellada. Hay lugares tanto de Argentina como de América Latina donde no existen esas posibilidades. Entonces, esas son las estadísticas que se están midiendo en este sentido. Los chicos que no tienen, niños que no tienen acceso al agua potable y que mueren por enfermedades diarreicas. Como les dije previamente, hubo, en realidad yo lo tenía como en la década del 90, pero ese fue el más grande. En realidad lo que está reflejado acá son un poco los datos más actuales. Un brote muy grande de cólera, que en América Latina los países más afectados fueron Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, que son porcentajes con bajo porcentaje de saneamiento, o sea, un menor al 50% de población con saneamiento. Y la idea es que se vea la relación que tiene o la importancia que tiene el agua potable y el saneamiento con la salud de la población. Obviamente, si yo no tengo acceso a agua de calidad, agua que me pueda asegurar que no tiene patógenos, que no tiene elementos, compuestos químicos que me van a estar perjudicando la salud, y lo que es la eliminación de ese agua doméstica, los llamados efluentes domésticos, que son parte del sistema de saneamiento y de aguas grises o negras, que suelen llamarse. Si uno no tiene acceso a una eliminación correcta de esos efluentes, de todos los efluentes que se generan en nuestro espacio doméstico, y estoy constantemente en contacto con esos efluentes, ¿qué es lo que pasa? Obviamente estoy en contacto con patógenos, ¿sí? Que provienen de la eliminación de nuestras actividades diarias. Entonces viene un poco por ese lado la relación entre salud y saneamiento. Como les decía, una de las patologías que suele darse, o enfermedades en realidad que suele darse en menores, es la gastroenteritis, que está directamente desarrollada con el no consumo de agua potable o el contacto del niño con aguas no saneadas, que son eliminadas de los hogares. Otro de las enfermedades relacionadas con la falta de agua, o más que relacionadas, es que se propician en ambientes donde no existe agua potable, donde no hay acceso al agua potable, es la malaria, que fíjense que los países los que están en verde son libres de malaria. Los que están en celeste son los que están eliminando, o se encuentran eliminando, esto al año 2016, la malaria. Y los que están en rojo son los que tienen malaria y supuestamente la están controlando, pero también está muy de la mano con la falta de acceso al agua potable y al saneamiento, ¿sí? Pensemos en el caso de la pandemia que estamos viviendo actualmente. ¿Qué es lo que se nos repite a cada rato y que tenemos que hacer? Lavarnos las manos, higienizar la casa. ¿Y qué es lo que está pasando en lugares como lugares donde hay hacinamiento de gente, donde no hay acceso al agua potable, donde no hay saneamiento? Es básicamente imposible controlar de cierta manera o prevenir el contagio del virus si no tengo acceso a algo tan fundamental como es el agua potable para higienizarme y para beber. Otro de los casos relacionados a principalmente a la falta de saneamiento más que al agua potable, ¿no? Es Zika, chikungunya y el mosquito del dengue también.
¿Por qué? Porque como sabemos, son mosquitos o el transmisor, el vector de estas enfermedades es un mosquito, que se acumula en espacios donde hay aguas estancadas, quietas, y donde, fíjense la imagen que nosotros tenemos abajo. Eso es una imagen muy común de acá de- del lugar en el que principalmente vivimos, que vendría a ser provincia, en toda provincia de Buenos Aires, inclusive en Capital. Es muy común ver agua estancada con residuos que están allí acumulados, pues ya sea por falta de saneamiento, ya sea por falta de recolección de residuos o por ambas. Entonces, si yo no tengo un sistema de saneamiento efectivo o no tengo directamente un sistema de saneamiento, lo que voy a tener es esa acumulación de probablemente fuentes domésticos que terminan en esos lugares estancados y que promueven o ayudan a que se críen los mosquitos que son vectores de estas enfermedades. Bueno, como les dije, mismo caso con el tema dengue. Bien, cuando hablamos de contaminación química, además de la contaminación industrial que estoy segura que deben estar pensando, lo que está muy relacionado a agua potable, en realidad, o al agua que se consume principalmente en Argentina, porque me voy a hacer eco o hincapié en realidad en lo que es Argentina. Nuestro sistema de abastecimiento para los que viven fuera de grandes ríos, como puede ser el caso de la ciudad de Buenos Aires, o sea, como puede no ser el caso de la ciudad de Buenos Aires, en realidad que se abastece del río, el resto de las provincias y de las grandes urbes suelen abastecerse de agua subterránea, ¿sí? Pero ¿cuál es el gran problema que tiene gran parte de la Argentina con respecto al agua subterránea? Tienen presencia de algo que se llama, de un elemento químico que se llama arsénico, que es altamente peligroso, ¿sí? Pero este arsénico es de origen natural. ¿Por qué? Porque mientras estaban formando lo que hoy son nuestros acuíferos, sucede que estaba en erupción todo lo que es la cordillera argentina, y esa erupción volcánica lo que hizo fue emitir cenizas volcánicas con alto contenido de arsénico y fósforo, entre otros. Y ese contenido de arsénico y fósforo es lo que se encuentra hoy en estos acuíferos que son susceptibles de brindar agua. Pero el arsénico, ¿qué provoca? Provoca, y con su consumo crónico, ¿no? O recurrente en el tiempo, el hidroarsenicismo crónico regional endémico o ACRE. Fíjense que toda la región pampeana o la llanura chaco-pampeana de Argentina es susceptible en realidad de tener esa, vamos a llamar, enfermedad y ese contaminante de índole natural en el suelo, debido a esa razón que les decía, el vulcanismo andino y esas cenizas que se fueron depositando en lo que hoy es parte de los acuíferos. Es un elemento muy difícil de tratar porque eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la unidad de tratamiento de agua, pero las medidas de descontaminación, por decirlo de alguna manera, de arsénico, o la tecnología para descontaminar el agua del arsénico, es poco efectiva para la población que necesita abastecerse. Entonces es una complejidad de la gestión actual. Y el acre, o cuando uno va a zonas con acre, va a haber cosas muy características. Afecta principalmente lo que es la dentición, huesos y piel, que eso es lo visible, ¿no? La piel se ve como desgastada, como si estuviera pelándose constantemente. Bueno,
los dientes llegan a casi destruirse por completo. En algunas provincias, creo que en Córdoba, en realidad es el único lugar donde me parece que sucede esto, que las plantas de los pies se ven de color negro o se tiñen de color negro. Y después puede desarrollar o puede generar distintos tipos de cáncer. Es propicia el desarrollo de distintos tipos de cáncer. Acá hay unos mapas de zona con arsénico en agua subterránea y zonas con hidroarsenicismo en base a lo publica el Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Fíjense que obviamente las zonas más peligrosas son las que tienen el círculo rojo más grande. Y a la izquierda vemos cierta regionalización de ese problema. La zona andina generalmente es la que está exenta porque los vientos iban del oeste hacia el este y arrastraban y depositaban todo en la zona chaqueña. Esto es un mapa de concentración de arsénico en el agua. Está muy estudiado a nivel técnico, por decirlo de alguna manera. Como les decía, es conocida como la enfermedad de los pies negros y las manos como completamente descascaradas también. Y esto es un poco lo que se prevé para las próximas décadas, una tasa de población en aumento, con el consecuente cambio climático que estamos viviendo en la actualidad y la falta de agua que hay en la actualidad. ¿Sí? En América Latina se estima que para el año 2025 se va a concentrar, por ejemplo, o va a tener cerca de 100 millones de habitantes rurales, cerca de 550 millones de habitantes en las zonas urbanas y cerca de 700 millones de habitantes a nivel mundial. Y falta, ¿cuánto? 4 o 5 años para llegar a esa estimación. Bueno, un poco lo que les mencionaba en la diapositiva anterior. Hay un crecimiento poblacional que va muy de la mano con el cambio climático que se prevé para el año 2050. Piensen cuáles van a ser las zonas más afectadas y todos los problemas que estuvimos hablando. Por ejemplo, en rosa lo que vemos son las zonas afectadas con malaria, las que se encuentran como con líneas rosas, y las que se encuentran directamente pintadas de rosa son las extensiones que se prevén para el 2050. Las zonas que se encuentran con rayado azul y rosa es el aumento que se estima, en realidad azul es el aumento que se estima en las lluvias y en rosa la disminución que se estima en lluvias, o sea, las zonas que se estima van a disminuir en lluvia, en sus precipitaciones anuales, lo cual obviamente va muy de la mano de lo que es la sequía o inundaciones en el caso del incremento. Bueno, y así con varios temas que estuvimos tratando a lo largo de esta clase. Para Argentina se piensa que va a haber un incremento de lluvias en la región litoral con extensión de malaria. Es una zona muy golpeada también por la falta de agua potable y saneamiento. Hay un riesgo de inundaciones para lo que es todas las zonas portuarias por un aumento del nivel del mar, un riesgo de desertificación para la zona patagónica principalmente, obviamente muy de la mano con disminución de las precipitaciones, ¿sí? Tengamos en cuenta que los países en vías de desarrollo son los más vulnerables de alguna manera al cambio climático y al aumento poblacional. Lo que estamos viendo en este cuadro es la necesidad de electricidad que vamos a tener para el año 2050 y su relación al uso de agua potable en este sector como posible generador de energía eléctrica.
Vamos a concentrarnos en América Latina. Se prevé un incremento del 550% de energía y un incremento del 360% en lo que es el uso de agua para este tipo de uso. Bien, para no extenderlo mucho, lo que son datos puros se los voy a ir dejando para que lo vayan analizando. Esto es un poco entrando en lo que es el último censo que tuvo el país, el del año 2010, con un total de habitantes de 40 millones. Hoy se estima que están 44, 45 pongamos, si mal no recuerdo, donde el 86% de las viviendas a nivel país tiene agua potable y un 53% con cloacas. Y lo que vemos a la izquierda es, según jurisdicciones, como les decía, las grandes urbes son las que por ahí tienen mayor servicio de agua potable y cloacas, o las ciudades más chicas. Esto es un poco de historia de saneamiento en Argentina, como para que se tenga una idea, pero no voy a profundizar mucho en ello, salvo que la política de saneamiento y agua potable de nuestro país pasó de manos públicas a privadas varias veces, siendo hoy AISA una empresa que cuenta con participación estatal, pero que funciona como empresa, ¿sí? Y esto es algo también muy importante. Fíjense que en el eje de las Y tenemos el porcentaje de población con educación universitaria y en el eje de las X la cobertura de saneamiento. Y la relación que existe entre educación universitaria y saneamiento viene muy de la mano con el índice de desarrollo humano. Mientras mayor educación hay, más demanda y necesidad y posibilidades de cubrir esa demanda de agua potable y saneamiento existen, ¿no? Bien, en cuanto a cuestiones que deben resolverse en lo que respecta a agua potable y saneamiento, tenemos que pensar en lo que es la equidad del servicio, la calidad, la sostenibilidad y la eficiencia del mismo, ¿sí? ¿A qué nos referimos con equidad? Que el servicio llegue a todos. Estoy muy segura que si les pregunto a muchos de ustedes si tienen servicio de agua potable, la mayoría me va a decir que no. Quienes tienen, cuando les pregunto sobre la calidad, me dicen, y es agua que tiene cierto sabor por ahí amargo. En cuanto a la sostenibilidad, hay un derroche de agua potable, eso creo que lo sabemos todos y todas, y que tenemos que empezar a, ya deberíamos haber empezado, a limitar el uso de agua en cuanto a lo que respecta, por ejemplo, desperdicio y derroche como es el regar la vereda, no estoy hablando de las plantas, la vereda. Por ejemplo, se me ocurre es uno, en los baños que duren más de determinado tiempo, por ejemplo, canillas que pierden, etcétera, todo eso hace la sostenibilidad del recurso. Sostenibilidad y eficiencia que van de la mano, ¿no? Porque en épocas de sequía, obviamente, si no hay recarga del acuífero o no hay caudal suficiente en los ríos que abastecen, va a disminuir la eficiencia del recurso, obviamente. Entonces, si ahorramos, vamos a lograr tener un recurso más sostenible y eficiente en el tiempo. Acá les dejo los desafíos que afronta el sector científico-tecnológico, pero en ese sentido me gustaría que los voy a hacer trabajar de alguna manera, pero me gustaría que busquen, de acuerdo como punto número 9, de acuerdo al tema de interés particular de cada uno de ustedes, más allá de lo que nosotros mencionamos acá, o que profundicen o que busquen profundizar o buscar algún tema nuevo
sobre lo que es lo que ustedes consideran un desafío científico-tecnológico desde la gestión del agua que pueda resolverse o que en los que ustedes les gustaría trabajar en su resolución, ¿sí?